Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estés viendo este video. Vamos el día de hoy a revisar su examen parcial, el primer parcial de fisiología. ¿Vale? Debido a la contingencia, vamos a estar trabajando desde casa hasta que las autoridades nos lo indiquen. ¿Sale? Depende de cada quien lo que haya contestado en su examen, lo debe tener guardado en su computadora. Así que pues tienen que descargarlo, tienen que ir por él para poder llevar la correlación de nuestro examen y dar un pequeño repaso a todas las unidades que vimos. De las primeras preguntas, la primera pregunta abierta nos dice mencionar las partes de una sinapsis química. Recuerden que hay dos tipos de sinapsis, una sinapsis eléctrica y una química. La química es la que tiene mayor, o las que mayores tenemos, la que mayor número tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y la sinapsis química, recuerden que se compone de un botón presináptico, ¿sale? Un botón postsináptico, y en medio de ellos vamos a encontrar una hendidura sináptica, ¿sale? Esas son las tres principales partes que van a componer una sinapsis química. También, si a alguien se le ocurrió, pues aquí existen receptores, ¿sale? Y dentro de la hendidura existirán neurotransmisores. No son propiamente una parte de la sinapsis química, pero si lo pusieron, pues están en lo correcto, ¿sale? Ahora vamos a ver la segunda. La segunda pregunta es: mencione los elementos que se encuentran en el protoplasma de la célula. Recuerden que el protoplasma de la célula es todo lo que es como si fuera una gelatina, y es donde le caen todas las chispitas de nuez, de chocolate, de lo que ustedes le quieran poner. Y dentro de ese protoplasma de la célula vamos a encontrar varios elementos. Por ejemplo, encontramos a la mitocondria, encontramos al aparato de Golgi, encontramos al retículo endoplásmico. Recuerden que tenemos uno rugoso y uno liso. Podemos encontrar también peroxisomas, podemos encontrar lisosomas, ¿sale? Si lo tienen así, pues está bien. Un poco cómodo. La tercera pregunta era describir brevemente el sistema eléctrico del corazón. Recuerden dónde inicia el sistema eléctrico del corazón. Este va a empezar en el nodo sinusal, que lo vamos a localizar en la aurícula derecha, ¿vale? Después, el impulso que aquí se va a generar, que es
de manera automática en todos los corazones humanos, en todos los corazones animales. Nadie les dice cuándo latir. Ustedes no pueden detener a voluntad su corazón. Después del impulso del nodo sinusal, este va a viajar a otro nodo, que es al nódulo aurículo ventricular. ¿Vale? Este impulso no va a llegar así solito, sino que necesita de unos haces que vayan a conectar entre un nodo, entre el nodo sinusal y el nodo aurículo ventricular, y estos haces se van a llamar haz internodal. Recuerden que tenemos uno anterior, uno posterior y uno lateral. Son los que van a llevar el impulso del nodo sinusal hacia el nodo, al nódulo aurículo ventricular. Del nódulo aurículo ventricular van a ser otra estructura que se va a denominar haz de His. Ya lo escribí mal. Haz de His. ¿Sale? Este haz de His lo vamos a dividir en dos ramas. Una rama derecha y una rama izquierda. ¿Sale? Acá ya vamos en los ventrículos. Acá estábamos en nuestra aurícula derecha, acá ya vamos en los ventrículos. ¿Sabes? Después de que pasa este estímulo hacia la rama derecha y hacia la rama izquierda, pues tiene que terminar la función, y esta función va a terminar en la red de Purkinje, que se va a diseminar hacia todos los ventrículos. Si nosotros tuviéramos nuestro corazón, el impulso viajaría de esta manera. Sería así. Son dos corazones, serían así. ¿Vale? Empezando nuestro impulso en la aurícula, viajando por los tabiques o por el tabique interventricular y regresando o esparciéndose por todos los ventrículos. ¿Verdad? Así es como funciona de manera normal el sistema eléctrico de un corazón. Después venían las preguntas más fáciles. A ver, ya se nos perdieron aquí. Hay que salir esto. Venían las preguntas de opción múltiple. La número 4 es en el orden del examen, y la primera de las de opción múltiple es neurotransmisores que participan en el sistema nervioso simpático. Fácil, es la respuesta número A, es adrenalina y noradrenalina. Neurotransmisores que participan en el sistema nervioso parasimpático, esa es la siguiente pregunta, será la acetilcolina y la nicotina. La número 6, siempre se realiza a favor de un gradiente de concentración con ayuda de una proteína transportadora. Esto se llama difusión facilitada. ¿Sale? Recuerden que va de donde hay más a donde hay menos. Eso significa a favor de un gradiente de concentración, y si hay alguien quien le ayude, es difusión facilitada. La número 7, siempre se realiza a favor de un gradiente de concentración sin ayuda de energía.
y esto es la difusión pasiva. A diferencia de la difusión facilitada, esta no necesita de proteínas transportadoras, solita va a pasar al otro lado, de donde hay más hacia donde hay menos. La número 8 es: siempre se realiza en contra de un gradiente de concentración con ayuda de una proteína transportadora, y esta la denominamos cotransporte. Es, si nosotros la comparamos, el espejo, o es lo mismo que la difusión facilitada, solo que esta va en contra de un gradiente de concentración y va a necesitar de energía. La número 9, siempre se realiza en contra de un gradiente de concentración y necesita energía. Entonces este será el transporte activo, igual que la difusión facilitada, pero esta es al revés. Ahora va a necesitar energía y va de donde hay menos hacia donde hay más. La número 10, cada ciclo cardíaco es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en la siguiente estructura. Lo acabamos de ver en una de las respuestas anteriores. Esta es el nodo sinusal. La número 11, principal neurotransmisor excitador. Recuerden que nuestro sistema nervioso central y periférico funciona con neurotransmisores, que son sustancias que nos van a ayudar, se van a secretar en distintas partes del cuerpo, y estas se van a juntar a unos receptores para poder llevar a cabo una función. En el sistema nervioso vamos a tener excitadores e inhibidores. El principal neurotransmisor excitador es el glutamato, y la que sigue es el principal neurotransmisor inhibidor, ese será el GABA. La número 13 es organelo celular encargado de la producción de energía. Recuerden que esa es una función secundaria de la mitocondria. Su primera función o su función principal es la respiración celular, y después nos va a dar energía. La respuesta número 13 es la mitocondria. Después vienen unas figuras, ¿sale? Después vienen unas figuras, unas imágenes en las cuales ustedes tenían que acomodar en la columna que estaba a su derecha con letras de la A a la K, ya sea que pusieran solo la letra o anotaran todo el concepto dentro del recuadro. Nos vamos a acercar un poquito para irles señalando cuáles son cada una. ¿Cómo respiramos? Recuerden que, de hecho, es en la clase en la que nos quedamos, vimos la mecánica ventilatoria y vimos a nivel de sistema nervioso central cuáles eran las estructuras que nos ayudaban a respirar. Recuérdenlo, de este lado iba el centro neumotáxico, hacia acá el grupo respiratorio ventral y hacia acá el grupo respiratorio dorsal, ¿sí? Recordando que ante los cambios de CO2 iban a actuar sobre los receptores, y estos iban a emitir una señal hacia el grupo dorsal para que el grupo dorsal iniciara la señal y le mandara hacia el diafragma y hacia los músculos intercostales externos, la señal para que se movieran. Al moverse, pues obviamente los pulmones caben más dentro de nuestro tórax, ¿sí? Y estos a su vez le iban a mandar una señal así medio chirulera para que completara la acción de terminar la ventilación o de iniciar la inspiración. Pero ante toda acción necesitamos una reacción, ante todo estímulo necesitamos una inhibición. Si no tuviésemos esa inhibición dentro de nuestro sistema nervioso central, pues nosotros explotarían nuestros pulmones como si fueran unos globos, se inflarían hasta estallar. Entonces, en el centro neumotáxico, que era la respuesta de aquí que ustedes tenían que haber puesto, en este centro neumotáxico recuerden que es donde dice el sistema nervioso central para, ¿sí? Y envía las señales hacia los músculos expiratorios, ¿sí? Que son hacia los rectos anteriores, hacia los músculos intercostales internos. ¿Para qué? Para que al presionen la caja torácica, aplasten los pulmones y nosotros podamos exhalar, ¿sale? Ahora bien, en otra imagen que me la volé de internet, ahí viene el ciclo cardíaco, ¿sí? El ciclo cardíaco es cómo va a funcionar el corazón de cada uno de nosotros
cuando es un corazón sano. Tiene distintas fases dentro de este ciclo, iniciando con una fase de llenado, ¿sí? El llenado es del 70% de los ventrículos, es de manera pasiva, ¿sale? Se llenan nuestras aurículas y por pura gravedad van a pasar esa sangre hacia los ventrículos, ¿sale? Válvulas aurículo-ventriculares se van a encontrar abiertas, que son las válvulas que dividen las aurículas de los ventrículos. Tienen que estar abiertas para que pueda pasar toda la sangre. Las válvulas sigmoideas, que son las de las arterias principales, arteria pulmonar, que es esta que está acá de azul, y la arteria aorta, que no la vemos aquí en este dibujo, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Esas válvulas aórticas y pulmonares van a estar cerradas para que puedan llenarse por completo los ventrículos, ¿sí? Por lo tanto, la presión auricular va a ser mayor que la presión ventricular y las presiones ventriculares van a ser menor a las presiones de las válvulas sigmoideas o a las presiones de las arterias. Después viene la segunda fase, que es la sístole auricular. Este llenado quedó solo en 70% y en nuestras aurículas todavía le queda un 30%. Este 30% tiene que ser transportado hacia los ventrículos, ¿sale? Y para eso se van a contraer nuestras aurículas. Al contraerse, pues completan ese 30% de sangre que le faltaba vaciar. Las válvulas auriculoventriculares van a seguir abiertas para que pueda pasar la sangre y las sigmoideas, que ya las explicamos, que son la válvula pulmonar y la válvula aórtica, van a estar cerradas para que no se escape esa sangre. Las presiones auriculares siguen aumentadas en relación a las presiones ventriculares y la presión del ventrículo sigue siendo menor a la presión de las arterias, ¿sale? Después viene este espacio en blanco. Aquí ustedes tenían que rellenar. Acá tenemos la chafa, como ustedes le dicen acá, ¿sale? Y es una contracción isovolumétrica. Esto va hacia acá, ¿sabes? Ya se queda por completo, ahora sí, llenos los ventrículos y alcanza un volumen telediastólico. Acá ustedes tienen unos numeritos que será de 120 mililitros. Esos 120 mililitros es la sangre que ya pasó de las aurículas hacia los ventrículos. Las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas en la fase de llenado, pues ahora van a estar cerradas para evitar que la sangre del ventrículo se regrese hacia las aurículas, ¿sale? Las válvulas sigmoideas pues van a estar cerradas también, ¿sale? Van a estar cerradas, todavía no las vamos a poder abrir, ¿sabes? La presión de las aurículas ahora va a ser menor, ya no tiene nada de sangre, ¿sí? Sobre la de los ventrículos, y la presión de los ventrículos va a ser menor que la de las arterias, ¿sí? Y va a venir la contracción de los ventrículos, ¿sabes? Para poder mandar la sangre que está en el ventrículo derecho no oxigenada hacia el pulmón y la sangre que está en el ventrículo izquierdo ya oxigenada hacia todo el cuerpo. Entonces vendrá la siguiente fase, que esa fase es la fase de eyección. Acá la tienen, ¿sale? Es la fase de eyección. En esta fase de eyección, ahora sí, las válvulas sigmoideas ya van a estar abiertas. Tienen que estar abiertas para que pueda salir la sangre, ¿sale? Es la expulsión de sangre de los ventrículos. El volumen sistólico, ¿sí? Vamos a dividir en un volumen sistólico y un volumen telediastólico. Nuestro volumen sistólico, pues, ¿cuánto va a ser? Acá tenemos unos numeritos. Será de 70 mililitros, ¿sale? Estos 70 mililitros van acá. Las válvulas auriculoventriculares pues tienen que estar cerradas, ¿sí? La presión de las aurículas menor sobre la de los ventrículos. Y ahora sí, la presión de los ventrículos tiene que ser mayor que la presión de las arterias para poder expeler o para poder eyectar toda esa sangre que tenían dentro de sí, ¿vale? Y después, ya que hicieron todo su trabajo, pues ahora, después de una contracción, todo músculo tiene que relajarse. Y aquí iría la siguiente respuesta, que es la relajación. Acá está.
que es la relajación isovolumétrica. Primero acá tenemos una contracción isovolumétrica, acá tenemos la relajación, ¿sale? Aquí las válvulas sigmoideas se van a cerrar, ya tienen que cerrarse para no permitir el paso de sangre de regreso de las arterias hacia los ventrículos, ¿sí? Aquí estamos viendo nuestro segundo ruido cardíaco. El primero lo escuchamos acá, cuando se cerraron las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Ese sería nuestro primer ruido cardíaco. Recuerden que habíamos visto en clase que el corazón se escucha como si dijéramos lu, du. Aquí es el lu y hacia acá es el du, ¿sale? No es pum pum ni es tum tum como dicen los reggaetoneros. Acá es lu y acá es du. Y lo que ustedes escuchan es el cierre de las válvulas auriculoventriculares primero y después el cierre de las válvulas sigmoideas. No escuchan la contracción del corazón, escuchan el cierre de las válvulas, ¿sale? Las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas también. Regresa la sangre a las aurículas. La presión de las aurículas es menor que la de los ventrículos, ¿sale? La presión de los ventrículos es menor que la de las arterias para que no se regrese la sangre. Y nos queda un volumen telesistólico, que es el que está acá. Si ya habíamos tenido acá 120 de volumen total, volumen sistólico, ¿sí? Si ya habíamos tenido acá el volumen telediastólico, 120, nuestro volumen sistólico, 70, pues ¿cuántos nos faltan para el 120? 50, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro volumen telesistólico y estaríamos completando el ciclo cardíaco y volveríamos a empezar otra vez al llenado, sístole, ¿sale? En cada latido nuestro corazón es lo que está haciendo. Esa sería la revisión del examen de fisiología. Revisen el video, revísenlo cuantas veces sea, revisen sus respuestas y cualquier duda en los comentarios las podemos resolver.